Timoteo capítulo 3 del 14 al 16. Cuando lo tengan, por favor, les voy a pedir que se pongan de pie para tener la lectura de la palabra de Dios. Como son 3 versículos, vamos a leerlos todos juntos, hermanos. Cuando ya todos estén de pie, podremos comenzar. Primera de Timoteo capítulo 3, del versículo 14 al versículo 16. Y la palabra de Dios dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para visitarlo, sé que poder es suficiente en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, crucificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido a la vida en gloria. Amén. Bien, hermanos, una de mis hobbies, dirían algunos, es el cine. Me gusta mucho las películas, casi no hay cartelera que no termine. Y pues una de ellas que me gustó mucho, que se me hizo bastante interesante, no voy a decirles el final para que no se espanten y después ya no puedan verla, pero en español pues, salió como el libro de los secretos. Es una película que pues sale ahí Denzel Washington y narra algo muy interesante. Un hombre que está protegiendo un libro en un evento futurista, por supuesto, es ficticio, sirve solamente para ilustrar y así lo debemos ver, pero en ese futuro en el que se acabó la tierra y la nueva humanidad supuesta de esa película, no sabe nada de su pasado, no sabe la ciencia que se creó, no sabe en qué se creía, no sabe absolutamente nada. Y este hombre porta un libro, y ese libro es perseguido por muchas personas. Se dice que ese libro puede darle poder a la gente, y entonces ese hombre pues lo empieza a cuidar y resulta que tiene varias habilidades importantes, hasta que llega el momento en el que pues después de que lo persiguen para quitarle ese libro, que dicen que puede hacer que se dominen ciertas cosas, pues llega el punto en el que hay un barco el que está resguardando todo el conocimiento que se perdió, y están esperándolo hasta que él llega y le dicen: ¿Cómo sé que te voy a dejar entrar? ¿Qué nos traes? ¿Qué cosa que no tenemos nos traes? Y para sorpresa mía, en ese instante fue, dijo: traigo una Biblia versión King James. Yo me sorprendí, bueno, ¿y por qué todo lo que pasó en este evento, por supuesto ficticio, para que lo más importante de ellos, por lo que estaba peleando tanta gente, era por la Biblia? Y yo me preguntaba en ese sentido, ¿de veras la iglesia tiene pues como objetivo, como una de sus, como algo de lo que persigue la iglesia será también resguardar la palabra en su momento? Y nosotros pudiéramos pensar que no hay tanta necesidad de nuestro tiempo, pero creo que si analizamos con un poquito de detenimiento, nos vamos a dar cuenta que sí, hermanos, que necesitamos hacer algo con las cosas que vivimos. La sociedad ha cambiado y no lo podemos negar. Creo que todos decimos eso, ¿verdad? Nuestros tiempos son muy difíciles, pero antes dijeron lo mismo también otros, ¿no? Y en los tiempos de los padres reformadores, ¿no? Decían: los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Y en la Edad Media decían también algunos otros: los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Y en los tiempos del apóstol Pablo también se decía que los tiempos que se vivían eran difíciles. Y ya no quiero ir más atrás, hermano, porque los voy a aburrir. A fin de cuentas, todos los tiempos, en un sentido, han sido difíciles. El punto, hermanos, es: ¿qué es lo que hace la iglesia con todos esos cambios sociales? No podemos decir que solamente nuestro tiempo es el único que tiene ciertas dificultades. Pregunto, hermanos, ¿hay incredulidad en nuestra época? Sí la hay. Espero que nadie diga amén, ¿verdad? Pero sí la hay. Es seguro que la hay. Tristemente. Hay en nuestro tiempo pues gente que no solamente no cree, sino que hasta, así como hemos acuñado términos, ¿verdad? Homofóbico, etcétera. Pues hay quienes dicen: hay cristianofóbicos. También los hay. También hay gente que está viendo a ver en qué flaquea la iglesia. Entonces, hay tiempos complicados, todo el tiempo. Valga la redundancia que estoy utilizando. Hoy no se ponen de acuerdo los sociólogos
si el tiempo que estoy viendo sigue siendo modernidad, posmodernidad, o si tiene que ver con la globalización. Es decir, están utilizando distintos términos para entender los fenómenos que están ocurriendo. Eso no me espanta a mí, hermanos, no sé a ustedes, pero lo que estoy viendo, que sí me da terror lo que vive la sociedad en ese sentido, pero no me espanta en el sentido de que no sea algo que no se espera. Cuando una sociedad vive sin Dios, no le espera algo bueno. Por supuesto que nadie que niega al Señor y que niega la palabra le puede esperar algo bueno. A nadie. Es decir, ese diagnóstico ya está dado. No es lo que más me espanta. A mí lo que en realidad me aterra es si esos cambios que están ocurriendo están afectando a la iglesia y están cambiando la cosmovisión de la iglesia y la perspectiva que la iglesia tiene de la palabra del Señor. Eso sí me aterra. Lo demás no me espanta para nada. El apóstol Pablo, cuando hablaba de aquellos que estaban en pecado, decía, bueno, yo de los de afuera no puedo decir nada, y da un listado. Dice, bueno, a ellos no los puedo ir a juzgar, pero aquel que llamándose hermano, y da otra serie de situaciones, dice, eso es el problema. Ese es el problema aquí. De tal manera, hermanos, que me encanta este pasaje del apóstol Pablo a Timoteo, porque nos muestra la función real y genuina de la iglesia, que va más allá de lo que a veces entendemos o interpretamos. Va mucho más allá. La iglesia, hermanos, tiene una función muy importante. Y quisiera invitarlos al texto que leímos ahí en 1 Timoteo 3, del 14 al 16. El apóstol Pablo, ya sabrán ese contexto, ¿verdad? Ya sabemos que el apóstol Pablo antes era ese hombre llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Un erudito para su época, alguien, el conocedor no solamente de las cuestiones judías y toda esta religiosidad, sino que también conocedor de las filosofías de su época. Recordemos, hermanos, que este tiempo estaba predominado por aquel fenómeno histórico llamado helenismo, en el cual los modos griegos estaban influyendo en gran parte del mundo conocido en aquel tiempo. Y entonces eso, pues llegaban las literaturas, llegaban las ideas filosóficas y generaban cuestiones que después permeaban en el asunto de la iglesia y se tenía que combatir a ello, porque después llegaba al punto de lo que llamamos herejía, ¿verdad? Esa mezcolanza era lo que causaba. Entonces Pablo, preocupado a eso, manda a este que siempre se describe como un pastor joven, ¿verdad? Hay quienes se aventuran a decir alguna edad. Yo no puedo aventurar porque no viene en el texto bíblico, pero lo cierto es que a lo mejor era más joven, o bueno, es seguro que era más joven de los pastores de aquellas épocas, o de aquellos que se consolidaban como pastores. Y este hombre Timoteo, pues era discípulo, por así decirlo, del apóstol Pablo. Tuvo un gran privilegio, ¿verdad? Ser educado, bueno, por un hombre que también tuvo un encuentro personal con Cristo en un sentido directo, por lo cual fue llamado apóstol. Recordemos eso ahí camino a Damasco. Y siendo así, hermanos, le escribe preocupado 2 cartas. Recordamos, las tenemos ahí en el canon del Nuevo Testamento. Y en esta carta, hermanos, le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba pendiente del ministerio que estaba viviendo Timoteo. No lo dejaba solo, era necesaria la presencia de los apóstoles. Y si vemos el libro de los Hechos, hermanos, recordaremos también que el apóstol Pablo, junto con los demás apóstoles, no pasaban por la iglesia y se iban al instante. Se detenían durante años y después regresaban a fortalecer la iglesia en doctrina. Eso hacía el apóstol Pablo y le dice a Timoteo, tengo que ir a verte y espero que sea pronta esta situación. Pero mientras tanto, te voy a decir algo que es muy importante. Te escribo esto porque si me tardo, dice el apóstol Pablo, sepas tú cómo debes conducirte. Pero no nada más cómo debes conducirte, ¿verdad? Sino cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y fíjense, mis queridos hermanos, que hoy hemos entendido la casa de Dios como las paredes, 4 o 5 paredes, no sé cuántas tengan a veces los templos, ¿verdad? Nos hemos entendido como que esa es la casa de Dios. Pensamos que como el tabernáculo del Antiguo Testamento, pues de alguna forma era una cuestión que tenía un espacio geográfico y también que tenía presencia física y que es un lugar, pensamos que ese apuntaba a nuestro templo actual. Pero nuestra teología y la palabra de Dios sobre todo nos enseña que el templo del que el Señor apuntaba con todas esas formas, sombras del Antiguo Testamento, era a nosotros, a la misma iglesia. De tal manera que si nosotros no estuviéramos en este bello lugar y estuviéramos bajo de un árbol, ahí es la casa de Dios, porque está su iglesia. Y esto, hermanos, era la preocupación de Pablo a Timoteo. Le decía, si me tardo, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Había una importancia, hermanos, del apóstol Pablo, porque había tiempos difíciles, igual en aquel tiempo. Hermanos, Pablo describe a la iglesia de una forma
vital, más allá o que rebasa al menos mi entendimiento, pero cierta. Le dice, quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es, fíjense cómo le llama el Señor a la iglesia: columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Tal era la importancia del apóstol Pablo para decirle a Timoteo cómo conducirse en la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y nosotros, cuando vemos esto, ¿qué nos podemos imaginar? Bueno, estamos en el lugar perfecto, creo, para poder ilustrarlo, mis queridos hermanos. Tenemos, por ejemplo, nosotros, espero que no haya un arquitecto que me contradiga y diga estás en un error absoluto, ¿no? Pero tengo entendido, hermanos, que para que una construcción pueda perdurar, tenga, dure, no sé, muchos años, requiere que tenga columnas fuertes, cimientos, vaya. Y aunque podamos utilizar esta palabra en distintos aspectos, en distintos foros, el apóstol Pablo la está utilizando aquí precisamente como cimiento. Y fíjense nada más cómo lo vamos a transliterar. La iglesia, hermanos, es cimiento de la verdad, es decir, de lo que se construye después. A partir de aquí depende de estas columnas, de lo que pase después en los pisos sucesores. Va a tener vital importancia las columnas. Y uno podrá decir, ¿de veras la iglesia es eso? Fíjense nada más de qué, de la verdad. La iglesia no es nada más el conjunto de personas que se reúnen los domingos, o no sé cuándo se reúnen, los jueves también, ¿verdad? O los miércoles, en algunos espacios. No, hermanos, la iglesia es el cimiento de la verdad, no solamente para los domingos o para los momentos de reunión, sino el cimiento de la verdad en donde quiera que los miembros de la iglesia se desenvuelven. Decía nuestro hermano, sé que se llama Pablo, ¿verdad, hermano? Sí. Hace rato que veía mucho ateísmo, ¿verdad? Hermanos, hoy podemos decir en nuestra sociedad que hay dos tipos de ateísmos. Uno, aquel ateísmo que se hace llamar científico. Aquellos que dicen que por haber formulado distintas teorías o conceptos han llegado a la conclusión tan veraz, ¿verdad? Notas el sarcasmo, espero, hermanos, de que Dios no existe, ¿verdad? Lo han comprobado, ¿verdad? Yo no sé siempre contra qué atentan, ¿verdad? ¿Cómo van a comprobar que existe algo que no existe? Se me hace bastante extraño su presuposición, pero bueno, lo hacen, ¿no? Ese es uno, ¿no? Aquellos que dicen que de forma intelectual o intelectualoide, diría yo, están buscando decir que la existencia de Dios es una mera fantasía de aquellos que buscan, como decía Carlos Marx, ¿no? O el opio, algo que satisfaga aquello que no me llena absolutamente nada. El opio del pueblo, decía Carlos Marx, acerca de la religión. Bien, hay un tipo de ateísmo así. Pero hay otro ateísmo, hermanos, de personas que dicen creer en Dios, pero que con sus actos lo niegan constantemente. Yo estoy seguro que si hacemos todavía la pregunta aquí en la cuadra o en algún espacio, en nuestras escuelas o trabajos, la mayoría de la gente va a decir que cree en Dios. Habrá quienes no, pero estoy seguro que la mayoría le preguntan, ¿tú crees en Dios? Y va a decir la mayoría que sí. ¿En cuál? ¿Quién sabe? Pero la mayoría va a decir que sí. Pero después vamos a ver que sus vidas no reconocen la salvación por Jesucristo, sienten que son todos poderosos ellos mismos, etcétera, etcétera. Y nos vamos a dar cuenta que ese es otro tipo de ateísmo, el que no, a lo mejor no obedece a situaciones intelectuales, pero que sí refleja con su vida el no atender la voluntad de Dios. Tratando de hacerse inteligentes o sabios, se hacen necios, ¿verdad?, en sus razonamientos. Estos dos tipos de ateísmo, hermanos, pueden existir en nuestro tiempo, pero han existido antes también, en los tiempos del apóstol Pablo, y en todos los tiempos ha estado. El asunto, hermanos, es que la iglesia, en ese sentido, tiene una función importante en medio de estos tiempos tan difíciles de incredulidad. La iglesia, hermanos, es el cimiento para llevar la verdad